Bien, lo saluda el psicólogo educativo Jacob Gómez. En esta oportunidad vamos a ver qué hacer si tenemos un estudiante con una conducta llamativa, sea inatención, impulsividad, algunos signos de autismo, signos de dislexia, etcétera. Para esto vamos a revisar qué nos dice la normativa, el Decreto Supremo 007-2021 Minedu. Si nosotros vemos la normativa en la página 13, vamos a revisar el artículo 78 que nos habla sobre la evaluación psicopedagógica. Para empezar, si nosotros tenemos un estudiante con esta conducta llamativa, legalmente no estamos obligados a tener una atención especial con él, a menos que tenga un carnet CONADIS. ¿Y cómo se obtiene el carnet CONADIS? Se obtiene a través de una evaluación médica que, en el caso de Arequipa, por ejemplo, lo hacen en el Hospital Goyeneche o en el Seguro Social, médicos, con un equipo de psicólogos y otros especialistas para obtener un certificado de discapacidad. Con ese certificado de discapacidad, a través del diagnóstico que haga este equipo de especialistas, van a CONADIS y obtienen su carnet CONADIS. A partir de eso, recién estaríamos obligados, según normativa, a hacer una atención especial. Pero nos vamos a basar qué haríamos moralmente, o sea, si queremos realmente poder atender al estudiante. Lo que nos propone el decreto supremo es la evaluación psicopedagógica y revisamos aquí que la evaluación psicopedagógica es un proceso sistemático de análisis de información relevante de carácter pedagógico que permite conocer de manera integral a los estudiantes con discapacidad, talento, superdotación y otras demandas educativas. ¿A través de qué? Conocer sus fortalezas, barreras, apoyos y el nivel de desarrollo de competencias que tienen. Vamos a revisar aquí que los resultados de la evaluación psicopedagógica se registran en un informe y que estos nos van a poder retroalimentar esta información para obtener un insumo llamado Plan Educativo Personalizado, que ahora lo vamos a llamar PEP. ¿De quién es responsabilidad según este, esta normativa? En los colegios especiales, pues hay un equipo especializado, pero en las instituciones de educación básica regular, este proceso es realizado por el docente de aula, el tutor de aula, pudiendo contar con la asesoría del Servicio de Apoyo Educativo Interno o Externo, que en algunos casos está conformado por el psicólogo escolar, pero es responsabilidad del docente porque él está en constante cercanía con el estudiante. Muy bien, entonces ahora les voy a compartir cómo se hace ese plan educativo personalizado. Revisamos que el plan educativo contiene los datos generales. Vamos a hacer un pequeño perfil del estudiante, sabiendo de dónde viene, cómo es su dinámica familiar y nos vamos a enfocar especialmente en sus fortalezas. Es un perfil pequeño. Bien, y vamos a tener una organización de la respuesta educativa. Esta es una propuesta para ver qué podemos hacer en equipo para ayudar a este estudiante. Por ejemplo, ¿cuáles son los apoyos que usted como docente puede darle al estudiante? ¿Cuáles son los apoyos que deberían darle en casa? ¿Y cuáles son los apoyos que puede dar otro profesional? En este caso puede ser psicólogo escolar o puede ser algún agente externo, de repente de especialista de la UGEL correspondiente. Entonces, ellos tres tienen que trabajar en equipo para poder resolver las barreras en las siguientes dimensiones. A través de la motivación, cómo podemos motivarlo más en clase, en casa, eh, respecto a cómo podemos lograr que acceda mejor a la información, cómo podemos lograr que se exprese mejor y cómo podemos hacer que logre involucrarse en actividades de la vida diaria. Entonces, esto es una organización de cómo vamos a responder educativamente a la situación particular que tiene el estudiante. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta información para poder ver qué puedo ayudar como docente, qué puedo ayudar como papá? Para esto, tenemos un formato primero de consulta a usted mismo como docente, ¿no?
Este formato de consulta al docente tiene que ser muy breve y tiene la siguiente información. Vemos fortalezas, apoyos, barreras. Es una pequeña ficha de observación que voy a realizar hacia este estudiante que yo tengo. Para empezar, antes de ver la dificultad o los signos de alerta que estoy notando, nos vamos a concentrar en las fortalezas. ¿Qué considero qué he visto que parece que le gusta, qué parece que sabe hacer bien, qué parece que le llama la atención, cómo se expresa generalmente él, qué apoyos parece que tiene de familiares, amigos, cuáles son las barreras que sí estoy identificando que tiene en función a sus sentidos y, eh, en mi opinión, cómo está siendo el apoyo del entorno, ¿no? Entonces, esta es una pequeña ficha que yo voy a tener como docente para poder ver cuál es mi punto de vista respecto al estudiante y sobre todo centrado en cómo voy a poder ayudarlo. Y también vamos a entregar a los padres de familia este formato de consulta también que ha sido resumido, donde primero vamos a preguntarle sobre su historia escolar, o sea, lo tiene que llenar en casa, pero nosotros lo vamos a orientar. Tiene que llenar algo breve sobre su historia escolar, dónde estudió, si tuvo cambios de colegio, repitencia, qué cursos son los que le gustan y esto va a depender. Para el nivel primario son menos cursos, para el nivel secundario son más cursos. Entonces, ¿cómo está su interés y cómo está su rendimiento en las diferentes áreas de aprendizaje? Y finalmente, un pequeño relato de cómo es la rutina del estudiante. Apenas llega a casa, ¿qué hace exactamente? Y nos interesa sobre todo cómo estudia, ¿no? Después de llegar a casa. Luego, que el papá nos dé también su punto de vista sobre las fortalezas, y esto es muy importante porque el papá conoce mucho más a su hijo, cuáles son los apoyos que está recibiendo y qué actividades también hace luego del colegio, cuáles son las barreras que él nota que tiene y cuál es la actitud del entorno que considera el padre de familia. Entonces, cuando juntamos estas dos informaciones, vamos a tener una mirada mucho más eh, certera de cuáles son las fortalezas, las barreras, los apoyos del estudiante y cuáles son las estrategias que podríamos ir implementando. En algunos colegios que se cuente con psicólogo, este psicólogo recibirá la ficha de padre, la ficha de estudiante y podrá ayudarte a organizar esa información para que puedas generar la respuesta educativa con los compromisos que tú como docente harás, que los padres de familia harán y que digamos, el apoyo externo, que es el profesional, digamos, en el caso de psicología, podría darte, como por ejemplo elaborar fichas, adaptar ciertos materiales.